Estamos al aire. Ah, ¡qué profesionales! ¿Qué nivel de profesionalismo esta cuestión? Sí, qué bacán. Me Sí, impresiona la tecnología. sí, a mí me queda grande de repente esto. Sí, sí. Sí, Pero mucho mejor tú, así, me gusta. sí. ¿Tú cacháis que este programa ha tenido como 3 plataformas distintas? Empezamos en enero en radio, En Hobby streaming. FM, sí. Claro, después vino todo lo que está pasando y terminamos haciendo así como algo muy artesanal en Instagram, Claro, nuestros poco live. pretencioso. Pero ahora, que mira lo que nos ofrecen. ¿Te das ¿Qué es cuenta? esto, Sí. Alepín? ¿Qué es esto? Pantalla, logo, Empezamos sonido, en radio. productor, Claro. guapo, tengo que decirlo, guapo, el productor. Lo veo yo aquí, sí. Dato ¿Qué aprobación. más? Sí, pues. Y fascinante, pues, fascinante. ¿Cómo ha estado tú, Carla? Yo, difícil pregunta. Soy un cúmulo de emociones. Pero, pero bien, bien, bien. Estamos bien. Estoy agradecida es la palabra porque estamos bien las personas que vivimos en esta casa, los que viven en otras casas, que son la familia. Estamos bien, estamos sanos, tenemos un plato de comida en la mesa. Así es que agradecidos, más que otra cosa, y con salud. ¿Y tú? Bien, bien también. Idénticas condiciones. Uh-huh. La familia bien, la vida bien, los amigos bien. Ha sido un periodo extraño o sea, extraño, pero también de agradecer mucho las redes y las conexiones que habíamos hecho antes y que siento que durante este tiempo se han ido afianzando. Eh, Sí, yo es bonito siempre, eso. sí, Lamentablemente cuando hay cosas o cuando uno pasa por situaciones difíciles o negativas, ahí es donde descubre a la gente, se descubre uno mismo y cómo son los amigos, son los más cercanos, quiénes no son los más cercanos. Eh, Esa es la parte buena, digamos, de esto. sí, Sí, la sí, yo creo posibilidad también que de juntarnos a través de estas plataformas como para poder continuar hablando, dar un ratito de distensión a la realidad, digamos, y poder conversar de algunos temas. sí. El otro día mi hermana estaba muy on fire cuando se enteró de que la gente carreteaba por Zoom. Y después le dio mucha pena descubrir que ella hacía mucho tiempo que no carreteaba y que por lo mismo no se le había ocurrido juntarse con sus amigos por Zoom. Ni siquiera en forma convencional. Claro, decía como que no había sido una necesidad en este tiempo porque básicamente hacía mucho tiempo que no lo hacía. Pero, pero sí, sí, yo creo que este periodo ha sido súper importante para eso, para eh, o sea, uno está en esta posibilidad de poder pasarse esos rollos también, pues, ¿cachai? Así como teniendo trabajo, salud, un techo, comida. Podéis pensar también en tus amigos, en agradecer la presencia de ellos, en agradecer que tu familia esté bien también. Eh, y yo creo que todos esos elementos hacen de alguna forma que podamos como plantear estos temas hoy día en este cuarta pared, porque si hay algo que hemos estado conversando y que ha sido importante poner en relevancia durante todo este proceso, ha sido el tema de la dignidad. Cómo entendemos la dignidad, qué es la dignidad. Hace unos días yo leía a una compañera en Twitter que decía que todo esto, cuando uno se siente como un poco culpable, si se quiere, por tener privilegios como el trabajo, decía, esa cuestión no es un privilegio, es un Exacto, derecho, exacto. ¿cachai? Entonces, no hay que, o sea, lo que uno tiene que aspirar es a que la gente tenga acceso a ese derecho, no asumirlo como algo que le pasa a alguien porque sí. Sí, Entonces,
está mal entendida la palabra dignidad, siento, porque, o sea, bueno, hay muchas palabras, quería decir antes que hay muchas palabras que se han manoseado bastante y que uno Sí, termina, es como entre odiándola, es como, hoy de nuevo esta palabra, pero en la mañana comentaba en Twitter que si hay una palabra que hay que repetir muchas veces es la palabra dignidad. Y lo que decís tú, en el fondo, cosas como el trabajo, como tener comida, como tener una casa que no se filtre el aire, que en invierno no haga frío, eso no es un privilegio, eso es un claro, derecho. Tener salud claro. es un derecho. Entonces, eh, ahora en la cuarta pared quisimos tomar ahí con la Ale este tema, o este concepto, mejor dicho, para ver cómo lo ha tomado el cine, porque es una de las plataformas o de los medios que no estaba ajeno a este concepto ni a cómo representarlo a través de las películas. Hay Sí, millones de ejemplos. sí, sí, pues. Hay buena parte del cine latinoamericano que ha tomado ese tema también. Un poco como el cine latinoamericano que se ha hecho desde la precariedad de repente, un poco para hacer espejo de lo que nos pasa como latinoamericanos, que es algo, que creo que el tema de la conquista y el tema de la invasión es algo que nos ha estado persiguiendo desde el principio de los tiempos, desde que América es América, y finalmente los latinos nos hemos enfrentado a espacios de colonización que no se han acabado nunca. Y esos espacios de colonización han derivado también en una forma de miseria que siento que el cine muchas veces lo ha podido ejemplificar súper bien. Eh, en Chile tenemos como ejemplo Largo Viaje, por ejemplo, de Patricio Caulén, que eh, es una película que retrata súper bien la diferencia entre vivir en un cité en los años 60 y vivir en la pasado Plaza Italia, lo que llamamos ahora, en el barrio alto, cuáles son como las diferencias ahí, de qué manera se mueve como uno u otro grupo. Y creo que esto no es exclusivamente latinoamericano, sino que cualquier territorio que haya sido asolado por el capitalismo eh, está viviendo como este tipo de situaciones. Sí, Entonces, en Chile me acuerdo también del Chacal de Nahuel Toro de Miguel Litín, claro, eh, porque claro, en el fondo está, en la película muestra un testimonio, un hecho real, eh, pero tú dices, claro, este hombre es un asesino, este hombre mata, este hombre merece la muerte porque ha matado a gente, pero también muestra la parte humana de esa persona, cómo vivía, cuál es su contexto, de dónde viene, por qué hace lo que hace, o tú puedes a lo mejor como público, como espectador, sacar esas conclusiones y a lo mejor hasta empatizar con él. Es interesante. Nosotros ahora en la casa acá hablábamos acerca de la palabra dignidad, si es que la dignidad tenía que ver con el nivel socioeconómico de las personas, porque uno empieza a decir, ¿qué es ser digno? ¿Qué es tener una realidad digna? Y la mayoría de las veces esta discusión nos lleva a pensar en gente que tiene los derechos garantizados, que tiene salud, que tiene una educación, que tiene las cosas básicas aseguradas en el fondo. Entonces, pero pienso yo que vas más allá de eso, en el fondo, más allá de la idiosincrasia, más allá de cómo somos, es una cuestión más, no sé, más de base, más estructural, y desde ahí nos construimos en el fondo. Y eso también tiene que ver, como lo que decías tú, con un sistema capitalista, que lo vamos a ver después en el ejemplo que tengo yo de la película que traje hoy día a la cuarta pared. Eh, cómo ese sistema va construyendo al ser humano y cómo le va quitando dignidad, ya sea rico o pobre. sí, sí, o sea, yo creo que tiene que ver también con la dignidad, también tiene que ver con qué tan seguro estás de merecerla. Y cómo el sistema te convence de si estás o no en posibilidad de merecerla. Eh, este ejemplo que voy a dar de repente es súper jocoso, pero es que yo no he podido evitar acordarme de
el principio de Bailando bajo la lluvia. Ujú. Es una película gloriosa y todo, pero la película parte con el protagonista, con Jim Kelly, siendo entrevistado en una alfombra roja, porque él viene llegando y es así como una superestrella, y él dice, él le empieza a explicar como el rollo de su infancia, de cómo llegó a ser lo que es él. Entonces dice que él siempre se rigió por la dignidad. Entonces su rollo es digno, siempre digno, ¿cachai? Entonces él cuenta, inventa, pues dice que lo llevaron a los mejores conservatorios, que era así como que tenía presentaciones muy importantes para gente. Y la imagen de fondo es como él bailando en bares, con el papá como echándolo del club de billar, ¿cachai? Así como nada que ver con lo que él está contando. Pero él siempre Claro. dice, digno, siempre digno, ¿cachai? Y pensaba en eso, pensaba como en que al final este personaje está donde está porque él, pese a todo, siente aún que es digno de recibir como toda esa... todo ese lujo ¿no? y todo ese cariño del público y toda la cosa. Entonces, igual es cuático, siento yo, porque al final hay como algunos elementos dentro del sistema en el que estamos ahora que te hace pensar de repente que no eres digno de esas cosas, que no eres digno de tener una vida buena y sana, ¿cachai? Y por eso de repente la dignidad aparece como algo súper inalcanzable, como algo utópico. Nuestra Plaza de la Revuelta se llama Plaza Dignidad porque es como algo a lo que aspiramos, pero claro, es algo que debería formar parte de lo que somos. Exacto, sí, yo estuve buscando el significado de dignidad en la RAE, que es como la principal fuente, digamos, para buscar el significado de las palabras, y la dignidad tiene 8 acepciones, y No. te juro que ninguna me pareció adecuada, porque en el fondo son muy breves y dice, es como ser, condición de una persona digna. Entonces, ¿qué es ser digno? Y me pareció lo más atingente, es merecedor de algo. ¿Y qué es lo que merecemos? ¿Qué es lo que merece una Claro, persona? Y eso también es discutible, porque ahí entran las ideologías sobre la mesa, entra no sé, desde la plata hasta las cuestiones religiosas, por ejemplo. Entonces, no es una cuestión que parece obvia, tener dignidad es obvio, pero parece que no es tan fácil no, pues, no. obtenerla. Sí, sí, yo creo que por eso es un tema, insisto, tan como visto como desde la utopía, eh, casi como algo de lo que no podemos hablar porque no lo conocemos. Yo siempre pensé en eso también durante todo el tiempo del estallido. Yo decía, estamos hablando de algo que en estricto rigor no cachamos. Eh, esta aspiración que tenemos como pueblo, como país, como ser humano, de poder tener, no sé, pues pensiones dignas, ¿cachai? Claro. Pensiones dignas, acceso a salud es algo que no conocemos. Y creo que todo el contexto de la pandemia no ha hecho más que recrudecer eso. O sea, si era algo que ya teníamos como súper consciente, que en este rato, con absoluto conocimiento de causa lo digo, yo sé que en este rato las personas mayores no tienen acceso a salud, que no tienen acceso a tratamiento, que se les ha negado el acceso a tratamiento frente a enfermedades derivadas de la pandemia, ¿cachai? Entonces, también es como, ¿de qué estamos hablando? ¿Dignidad para quién? Claro. Hay grados de dignidad, porque pareciera Claro. también que fueran cosas como, no sé, tener una salud gratuita, por ejemplo, y para todo el mundo. Es como, pero esto es como del futuro, de los países Claro, que son del primer mundo. ¿Qué es esto? es No, como, nosotros no podemos hacer esto, ¿cachai? Es es imposible. como Entonces, Islandia. claro, es como Cuando imposible, no pensamos se en puede. Islandia, sí, pues, sí.
Oye, Entonces, bueno, ahí le quiero contar a la gente que nos está viendo, escuchando, que en torno a esta palabra, la dignidad, el concepto de dignidad, elegimos dos películas, como para sí, comentar un poco cómo estos directores, y en estos filmes en específico, se toca el tema. No sé, partamos contigo, te sí, invito que es más antigua. contigo, claro, más antigua, ¿sí? Sí, sí, Así que, porque, claro, miramos dos películas que un poco nos remecieran de alguna forma también, y la primera es Los Olvidados, que es del año 1950, es de Luis Buñuel. Yo tengo que confesar que eh, parece que es la única película de Buñuel que he visto. ya. Así que tengo cero posibilidades de hacer relación en su cinematografía sobre esta película. Pero esta película tiene fotografía de Gabriel Figueroa, que debe ser como de mis 3 fotógrafos favoritos en la vida. Y claro, bueno, Los Olvidados, insisto, es del año 1950, es una película muy particular porque, bueno, dura 1 hora 20, y la película parte diciendo, esta no es una película optimista. Yeah. Tiene una introducción con un narrador que dice, dice que las grandes ciudades esconden realidades como las que vamos a ver en esta película. Realidades en las que los niños son dejados de lado, realidades en las que a los niños no se les respeta, y que por lo tanto esta no es una película optimista. Y me parece que es una excelente forma de entrar a esta cosa, que bueno, es el lugar, la locación es México, Ciudad de México, y lo que tenemos es un grupo de niños, de adolescentes que son así como vagos, que andan en la calle viendo qué hacer, y están esperando, se enteran de que se arrancó de la correccional el Jaibo, que es una especie de líder omnipresente, un cabro que es un poco más grande que ellos, pero que como que ya la lleva y todo eso. Y bueno, y claro, y aparece el Jaibo y empiezan a hacer como un lote de cosas para robarle a gente, andan haciendo pillerías y toda la cosa. La película lo que quiere hacer todo el rato es, primero, explicarte que hay niños que viven así, explicarte que hay niños que viven solos, que no tienen padres, que están a lo que traiga el viento finalmente, y todo eso en un escenario que está muy bien armado, porque el lugar donde viven es una especie de toma que se hace en una construcción a medio hacer. Entonces lo que tienes de fondo nunca logras ver como la ciudad, la gran ciudad de México, sino que lo que ves es estas casas armadas a la sombra de cimientos que no se terminaron de hacer y que son como el progreso que no alcanza a llegar a estas familias. Entonces, el tratamiento de escenario es increíble, y yo siento que es como la cuestión más hermosa de la película. Y claro, está el Jaibo y está Pedro, que es el protagonista de la película, y que tiene demasiados puntos en común con el Antoine Doniel de Truffaut en Los 400 golpes. Le pasan cosas más o menos parecidas. Y bueno, y este niño, por otras causas, también termina internado, pero esta no es una película optimista. Entonces, todas las cosas que les van a pasar luego de estar internado lo llevan sin ninguna duda a la muerte y al olvido. Que al final siento que el título de la película tiene que ver con eso, tiene que ver con ese sector de población de la que no te enteráis de que existieron. De hecho, está como el caso de un niño ahí también entre medio, que el papá lo abandona en el mercado, y el niño está llorando ahí porque llegó en la mañana y es la tarde y el papá no ha vuelto, y el papá le dice, quédate aquí esperándome y vuelvo a buscarte, y nunca vuelve. Entonces está esa situación también, y que
A mí me da la impresión de que se daba mucho en ese tiempo. Sí, estuve viendo, yo no he visto Los Olvidados, he visto extractos nomás. Buñuel sí es uno de mis directores favoritos. Entonces te puedo hacer como esa conexión con el cine de Buñuel. Estuve leyendo que esta película, bueno, en el año 50, fue estrenada en pleno apogeo del cine mexicano y les viene como patada en la guata a toda la sociedad, la alta sociedad, digamos, de México en ese entonces. Quieren desde el alcalde hasta, no sé, los círculos había un círculo como del buen vivir, como un grupo de gente que se llama como el buen vivir, que acusaron a Buñuel, lo querían echar de México, porque Buñuel es español, se autoexilió en México, y querían puro echarlo, porque decían que no es posible, esto no puede salir en el cine, ¿qué es esto? Es un escándalo, y Buñuel no estaba ni ahí, en el fondo era como, antes que me echen, me voy yo, y se fue. Y después cuando gana en Cannes, en el 51 gana Mejor Director, porque dice, el titular es como la película más odiada de México. Y cuando gana el Cannes fue como, parece que era buena la película, así como veámosla, porque parece que sí tiene cosas interesantes que ver. Me pareció muy interesante eso. Y otra cosa, es algo que dijo Octavio Paz de la película, se manda una cita grande, pero termina diciendo, la realidad es insoportable, y por eso, porque no la soporta, el hombre mata, muere, ama y crea. Y ahí está la realidad, po. La realidad que no queremos ver, que no nos queremos ver insertos en él y ni relacionados con ella, pero que está ahí en esa construcción a medio terminar. Sí, sabéis que igual es extraño, porque uno siente, si bien es una película así como súper descarnada y todas las cosas que hace las hace sin anestesia, ¿cachai? Hay intentos de violación, hay una relación ahí como súper cuática entre Jaibo y la mamá de Pedro. Hay este niño que es abandonado, que como que lo adopta un ciego, ¿cachai? Hay una cantidad de temas ahí, bueno, el hacinamiento y todo eso, que a uno de repente le pueden parecer que es mucho, pero te hace calete sentido. Tú sentís que es una cuestión que sí, que pasa, que sigue pasando, de hecho, que es súper real. Hay asesinatos como Sangre Fría, y en ningún caso uno dice así como, esta cuestión, están inventando esto, no. Está filmado de tal manera que uno le hace sentido. Y pese a ser una película filmada en México y con 70 años de distancia de nosotros, te sigue pegando donde mismo. Claro. ¿Cachai? Te sigue pegando así como acerca de cuáles son los derechos de los niños, por ejemplo. ¿De qué manera podéis asegurar que los niños, los jóvenes se críen en ambientes sanos? Que tengan acceso a todo el potencial que puedan tener. ¿De qué manera aseguramos también que los padres no se vean sobrepasados por eso? ¿Y de qué manera les aseguramos también salud, educación y trabajo Y de a las toda la familia? consecuencias, claro, y de las consecuencias por las que actúan como actúan. Porque ahí Claro. también está sí, Buñuel a veces puede ser medio enredado como para explicar las cosas, porque ya se rige por el surrealismo en su cine, pero de alguna u otra manera igual te pone encima algunas cosas que te cuestionan, en el fondo te invitan a pensar un poco en lo que en lo que estás viendo y en lo que tienes cuando sales de tu casa, en el fondo. Sí, sí, me dejó como esa sensación. Insisto, la cuestión está así como demasiado bien filmada, demasiado bien filmada, no pierde ni un poquitito de frescura, y igual eso es súper preocupante. O sea, que en 70 años te muestran una realidad y todavía puedes decir, oye, esta cuestión sigue pasando. Claro. Igual es brígido, siento yo. Estamos hablando de una sociedad que no evoluciona, que no cambia, Exacto. que, eh, que sigue siendo la misma cosa, horrible. Pienso, de hecho,
No puedo evitarlo, pienso en el ministro de Salud diciendo que él no sabía que existían estos niveles de hacinamiento en Chile, por ejemplo. Y no sé dónde ha estado metido ese caballero, para suponer que eso no existe en Chile. ¿Dónde ha estado? Es un velo súper delgadito, pienso yo, como una telita de cebolla que cubre algunas realidades acá, o sea, en el mundo, en el fondo, no solamente en Chile. Y yo no sé si apelar al desconocimiento, yo preferiría apelar a como a la ceguera, como al no querer ver o al no querer enterarse. Uno también lo hace. De pronto tú haces vista gorda, uno hace vista gorda a ciertas cosas porque incomodan, porque uno no está acostumbrado, porque no tenéis tiempo, porque no sé, hay miles de razones. Y la cosa, la rueda sigue girando, seguimos viviendo y pasan 70 años y seguimos las mismas. Hace unos capítulos atrás de La Cuarta Pared hablábamos de los tres tristes tigres Sí. de Raúl Ruiz y también lo comparamos lo mismo. El Chile de los 60 en ese caso con el Chile de ahora y perfectamente hablábamos que cabían los personajes que habían aquí mismo, el departamento que ocupan de locación que había aquí mismo, entonces en el fondo, no sé, ahí sale a flote mi pesimismo con la humanidad, pero sí, si se han filmado cosas 70 años, 100 años atrás y seguimos en lo mismo, el cine también tiene algo que decir en el fondo, y tiene como esa voz Sí. de denuncia con respecto a estos temas, que es súper interesante, por lo menos para descorrer un poquito esa telita de la que no queremos darnos cuenta. Sí. De hecho, yo después busqué el texto inicial y no lo encontré, por eso no lo traje ahora. Pero dice como que lo que hace la película es mostrar y que será la humanidad, ¿cacha? Pues, como la humanidad es la que tendrá que hacerse cargo de esto, una cosa Ay, como un no me acuerdo cómo documento. lo dice. Sí, pues, es como nosotros cumplimos con mostrar esto, ¿cachai? Que no tiene, además no tiene ni un ánimo documental. Esa cuestión también es cuática, pues, ¿cachai? Porque no es como, no tiene ni una cifra, no tiene nada, es como es una historia centrada en estos personajes que son muy poquitos, que viven como en estos ranchos. Mm. Para explicarte, yo creo también que estas estadísticas, estas cifras tienen esta cara también, ¿cachai? Eh, La película fue reconocida como Memoria del Mundo por la UNESCO. Me hace todo el sentido. Entonces, así de importante es el material, en el fondo no es cualquier cosa. Es Sí, importante verla. sí. Y lo otro, y así como otra cosa que me pegó como muy, muy rudo a mí por lo menos, es Mm. el tema que tiene que ver con los muertos dentro de la película. Pues los muertos de la película se pierden efectivamente. O sea, no sé qué más olvidado que el olvidado pobre. Mm. ¿Cachai? Y eso Como... que México tiene una conexión súper fuerte con los muertos, con sí, sus, po, sí, po. en esta Pero religiosidad y honor a los fallecidos, llama la sí, atención eso que estáis diciendo. pero no, acá es como que se pierden, o sea, se pierden como los cuerpos, ¿cachai? Ya no existen. Y es una cuestión también, eh, o sea, desespera en términos de que uno reconoce como la necesidad de estos rituales y pensaba un poco en lo que pasa en este rato. Yo no sé, creo que aquí en Chile todavía no ha tenido que ser así, pero por tema de la pandemia y por tema de acumulación de cadáveres, en otros países no se han podido hacer las despedidas y los duelos que se tienen que hacer. Y eso siempre le va a tocar a la gente con menos plata. Siempre, siempre, sin ninguna duda. Entonces, claro, tal como dice, esta película no es optimista, pero te permite como entender una realidad eh, que está como súper cerca. 70 años están así como encima. Sí, sí. Sí. La otra vez también conversaba con Felipe Mm. acerca de la diferencia, era porque
hablamos de por qué la gente, por qué el virus atacaba más a la gente pobre. Es una pregunta con una respuesta muy lógica, pero que vale la pena mencionar. En el fondo, como me decía, el Felipe me decía, claro, si ponía dos cabros, uno de arriba y uno rico y otro pobre, obviamente, y de la misma edad, de todo, las condiciones alimenticias no son las mismas, su Claro. sistema inmune no es el mismo, por lo tanto es más fácil que se contagie uno que otro, o que se enferme uno que otro. eh, y claro, pues ahí empiezan a hacerse de manifiesto lo que decís tú, pues, de los olvidados, en el fondo, ¿quiénes son los olvidados de hoy, del 2020? ¿Quiénes van a ser los olvidados? Sí. Sí, y por lo mismo también yo celebro como estas posibilidades que estamos teniendo de mirar el sistema en el que vivimos, mirarlo como de lejos, ¿cachai? No sé, darle como cierta distancia. Yo entiendo que hay gente que de repente va a ver esto y va a decir como, no, que la paz es el camino. Yo el otro día decía eso, el concepto de la paz y el concepto de la solidaridad me tienen así cada una hinchada. Perdón el concepto, pero es que es verdad, podridísima. Porque se ha manoseado tanto que así como queremos paz y la cuestión y al final no queréis paz, pues lo que queréis es como aplanar esta mirada crítica que podía estar teniendo el sistema en este rato por razones obvias. Entonces yo como que celebro finalmente esa posibilidad. Celebro poder tener acceso a estas películas también, ¿cachai? Que te permiten así como mirarla con distancia y decir así como, oye, hay que atacarlo de alguna forma. Y me voy a agarrar de algo que dijiste tú, es la película Los Olvidados de Luis Buñuel es de 1950, y de ahí me voy a saltar al 2018 para hablar de lo mismo, Cacha, con The Shoplifters, no, Shoplifters, sin el D, que acá fue traducida como Un asunto de familia, película del 2018 japonesa, y lo voy a leer acá porque no, Hirokazu Koreda, que tiene muchas similitudes con lo que estás diciendo tú, porque también se centra en una ciudad grande, Tokio, en una ciudad que tú ves a través de las noticias, de documentales, esto lleno de luces, de tecnología. Japón es un cúmulo de cosas nuevas, de cosas de progreso, etc. Y la película se centra en un barrio pobre de Japón, de estos que uno no ve, como de la pobreza de Japón, como que no te la imagináis a simple vista. Una familia de 5 personas que se caracteriza por tener como una estrategia muy bien planificada para robar cosas. Sí. Entonces son ladrones en el fondo, son todos ladrones. Pero no son ladrones típicos, digamos, son ladrones que roban cosas que necesitan para vivir. Comida, por ejemplo. Entonces, sí. Es que el shoplifter es como el ladrón hormiga. Claro, Ese es como el ladrón del concepto. mercadito, claro. Entonces, lo interesante de esta película es que también, en el fondo, el director no te presenta mensajes, es como no haga esto es malo, sino que te presenta imágenes para que tú después saques conclusiones las que quieras, porque se pasea por toda la vida de un ser humano, en el fondo, desde la niñez, de cómo el trato con los padres, hasta la muerte. De cómo se trata la adolescencia, la llegada de la adolescencia, los trabajos en los que están las mujeres. Toca un montón de temas que tienen que ver con la dignidad del ser humano, de por qué actúa como actúa, y en el fondo tú puedes tener empatía por ellos o no, eso ya depende del espectador, pero te las deja ahí, tranquilita, súper como el cine oriental, muy lenta, sin acción aparente, en algunas escenas sí, pero se establece muy bien el concepto de familia y de los vínculos, de cómo el ser humano establece vínculos por necesidad, por abandono, por soledad o simplemente por sacar algo a cambio también. Es una película, son 2 horas de una película muy, muy interesante que está en Netflix. Ahora yo la vi en Netflix, está ahí. Sí, pues. Llegó a Chile el 2018 en el Sanfic, también ganó en Cannes.
y claro, a mí me llama la atención que los personajes son, pero no son. En el fondo, la abuela quizás no es la abuela, se ve como el padre no es el padre, y así. Se establece este círculo de personas, este grupo de personitas que se encuentran por el azar de la vida y cada uno de ellos fue abandonado en distintas circunstancias. Pero tú ves una familia Sí, súper bien constituida incluso. a mí me gusta caleta eso como de los roles, de cómo encajan los roles, ¿cachai? De cómo se van haciendo, pero no había visto lo que estás comentando tú sobre el rollo de la línea de tiempo, porque efectivamente tenías así como una niñita muy chica, un preadolescente, tenías a los padres, o sea, como que podéis leerlo de esa forma también, de Claro, de cómo... la maternidad. ¿Qué es la maternidad, por ejemplo? Porque eso también es interesante, que Coreda, perdón, tiene esa capacidad como para decir, te muestro esta realidad y también la otra, de los conceptos, de los cánones, de esto es lo que se plantea. Entonces estas son las consecuencias. O no puedes ser mamá, por eso te pasó esto. Para ser mamá hay que parir un hijo, ¿cachai? Entonces son como cosas que te establece la sociedad versus las que algunas personas no llegan por X razones y que el azar los tiene en este como reality, digamos, de personas que no se conocen, pero que tienen un vínculo tan fuerte que forman una familia tal como la conocemos. Sí, a mí me parece que en Shoplifters y en Los Olvidados pasa algo similar respecto como al dibujo de la ciudad, porque uno sabe que está la ciudad ahí, sabe que está esa cosa como gigante, ¿cachai? Pero no es consciente de la estructura. Es como si la ciudad fuese ajena a ellos también, como ellos son ajenos a la ciudad, ¿cachai? Esa cuestión igual la encuentro como... Siento que en ese punto se parece mucho, bueno, en varios puntos de las dos películas, pero siento que se parecen mucho en eso, en cómo retratan los desplazados, po. Hay gente Sí. que no le importa a la sociedad, po. Y hay una parte también que me gusta mucho que me hizo acordar a Parásito, que también lo comentamos en una de las cuartas paredes del verano, cuando miran unos fuegos artificiales que no se ven, porque su casa está muy abajo. Entonces ellos miran hacia arriba y en el fondo te están mirando a ti. Es como, oye, o sea, yo lo vi así, es como te estamos mirando desde acá abajo, estamos aquí, no te podemos ver, pero te escuchamos. Sí, sí. Esa, Abajo, pero que estamos aquí. Es está, súper delicada también, es como imperceptible, pero también está ahí. sí, pues, ahí hay un juego de foto también. Yo siento que los asiáticos le pegan muy rudo la foto respecto a eso. Creo que ahí es donde se le nota como la sutileza para contarte las cosas. Claro, sí. Se me había Y olvidado esa la escena. forma, sí, la forma de la acción también, porque uno entiende la acción como fuerte, sonidos rápidos, o sea, sonidos fuertes, trama rápida. En cambio, en estas películas japonesas, los que son más de largo aliento, como se dice, son más sutiles, pero te entregan una carga emocional súper fuerte. Ya sea en el guión, por ejemplo, que tampoco necesita decir mucho, porque aquí también una de las características de esta familia, por lo menos de algunos de sus personajes, es tener códigos físicos, con las manos hacen cosas, como los ladrones, en el fondo tienen códigos como para comunicarse sin hablar, para poder cometer sus delitos en el fondo. Entonces, también hay que ponerle atención a eso para cachar algunas cosas que pasan después en la trama. Sí. Igual Choplifters es súper divertida de repente. Sí, Sí. sí, Hay tiene eso cosas que... de comedia también, sí. Sí. Yo siento que Ahí igual se hay cayó la... cosas Ahí ahí está. que... ¿Ah? ¿Qué nos pasó? Ahí sí, No, se había caído la conexión. se había caído la conexión. Oh, por Sí. Dios. Ya. Pero no. Oye, parece que está en, no sé, no
estoy segura, pero si la pueden buscar en Spotify, la banda sonora es de Harumi Ozono. La banda sonora de Choplifters está ahí para escucharla, porque también tiene esos soniditos chiquititos, como de tecladitos, son bien interesantes también para escuchar. Y otro concepto que me gustó de una crítica que leí acerca de la película es que también, y que también se puede adaptar a muchas cintas que hablan de la dignidad y de cómo los olvidados están presentes, es que este sistema social dice produce solitarios en masa. Y esos solitarios de alguna u otra forma se van a encontrar para establecer lazos entre ellos. También me acordé de Lázaro Felice. Oh, sí, ¿Te acordáis? sí, Que es como el desplazado de los desplazados, así como ya más aparte no podía estar. Y también sí, establece lazos con similares, con personas similares. sí, es verdad. No se me había ocurrido Lázaro Felice. Yo con la que vi, como te decía antes, pensé en Largo Viaje, pensé en los 400 golpes, que es otra forma de desplazamiento, es otra forma como de votar a alguien. eh, y, y bueno, y la gracia de los 400 golpes es que después Truffaut hace toda una biografía más extensa sobre Antoine Daniel, y uno se queda con la sensación de que el loco finalmente no la pasó mal en la vida, ¿cachai? Estuvo como andaba haciendo tonteras y todo bien con él. Pero claro, aquí, no sé, por ejemplo, en Los Olvidados, que está el personaje de la Meche, que es un personaje muy complejo porque es mujer, es preadolescente, eh, y se expone a absolutamente todos los peligros que significan ser mujer y preadolescente. Mujer, preadolescente y pobre, además. Uh-huh. Entonces, claro, te queda así como esta sensación de qué va a pasar con la Meche después, ¿cachai? ¿Para dónde va a ir esa vida también? Eh, y bueno, y en Choplifter también, pues, te Sí, pasa. sí, sí, ahora, bueno, la vi de nuevo ahora en la tarde y recalco la figura de la abuela, Sí. que llega un momento y una escena muy bonita, muy triste al mismo tiempo, que está ella mirando a esta familia, a estos hijos, a estos nietos, y agradece. Dice gracias por esto, por la posibilidad de haber tenido y vivido con estas personas, de haber establecido lazos, porque además, bueno, viven en condiciones de hacinamiento. De 5 pasan a 6 personas cuando encuentran a esta niña chica que es maltratada por sus padres, la rescatan de alguna u otra manera, la sacan y en secreto, en el fondo es como una suerte de Como secuestro, que pero se la roban, sí, pues. claro, se la roban, sí. Sí. Pero ellos no lo ven así, en el fondo ellos la rescatan de una realidad que la tiene en peligro y está la abuela siempre atendiendo, siempre ayudando. Ella recibe una pensión y con eso viven, además de las cosas que traen desde sus pequeños robos. Y ella agradece por la vida que le tocó y la vida que tiene con estas personas. Viven en un espacio muy pequeño, que me da la impresión de que son viviendas que tienen acceso a los jubilados, parece, porque en una parte Sí. dice como recibe una pensión que es como por castigo y como por daños y perjuicios, una cosa así, como que la pensión es porque toda la vida te trataron pésimo, te dañaron todo el tiempo y ahora te dan esa plata como para decirte, pucha, disculpa, sorry, aquí tienes una plata todos los meses como para compensar ese daño. Sí. Y, y todos desde afuera uno ve que todo el mundo se aprovecha de eso, se aprovecha de esa señora, pero en el fondo tú puedes después entender cosas, ¿cachai? Al final, solo uno de ellos se echa la culpa de todo lo que pasa y salva al resto. Entonces hay un lazo mucho más allá de lo que te pudiera dar la sangre. Y eso Sí. lo traslado a lo que está pasando ahora, porque, bueno, yo como por deformación profesional, aunque no quiera, veo siempre noticias, me lleno de eso, de información de repente un poco dañina para la cabeza. Y veo que las ollas comunes y la gente como que ayuda a la otra gente, ¿quiénes son? Son las mismas personas que están hacinadas, las mismas personas que viven en poblaciones, las mismas personas que se ayudan entre ellas. El pobre ayuda al pobre, decía un caballero en algún noticiero por ahí, y en el
fondo es eso, es lo mismo que podemos ver en esta película. Hay compañerismo, hay solidaridad, hay lazo, hay, no sé, como compadrazgo, y cosas que no se ven en otros círculos. Sí, sí, pues el tema de las ollas comunes también siento yo que tiene que ver con entender el lugar donde vives como una familia extendida. Claro. De repente estamos hablando de lugares que han estado, o sea, no sé, pues de familias que han estado viviendo ahí 50 años, entonces, que vieron crecer a los hijos, que han matrimonios donde los hijos crecieron, se casaron, tuvieron hijos y siguen viviendo ahí, ¿cachai? Y por lo mismo muchas veces tenemos como condiciones de hacinamiento súper heavy, porque al final Claro. lo que se hace es como tratar de ir agrandando la casa para atrás y como que nos quepa todo el mundo y todo eso. Pero claro, se da eso y se da también como esta conciencia de que hay gente, de que hay personas alrededor tuyo. Insisto, a mí me carga como entender las condiciones de trabajo y de techo como un privilegio, pero en este rato si tienes trabajo y techo, como que cabe todo el rato ayudar a la gente que no las tiene. Es lo que hay que hacer. Porque, porque tenemos un Estado que no entiende eso. Porque además tenemos o sea, hoy día yo cuando estaba viendo Los Olvidados, yo decía así como, en Chile tenemos una cantidad de olvidados enorme, pero en estricto rigor el gobierno nos está pateando para afuera a todos. Y así como, y vean cómo se las arreglan ustedes, ¿cachai? Que es como mi sensación, es una opinión súper personal, digamos, no, no tienen por qué compartirla, pero tengo como esa idea, a propósito No, también. sí, no, y ojo que hablamos de Estado y no de gobierno también. Sí, pues, sí, Porque, po. porque también se suele confundir los conceptos de Estado y de gobierno, que no es lo mismo. Entonces, en el fondo, para criticar, la gente habla de Estado, de gobierno, y se arma una media pelota, pero el Estado es el que te tiene que garantizar los derechos básicos, Claro, da lo mismo el gobierno. Y a eso apelamos, en el fondo, como que todos tengamos las mismas posibilidades, al menos de tener una salud decente y vivienda. Después ya vemos, bueno, y la educación, ¿para qué decir? En el fondo son temas básicos que todavía están al debe y claro, que impactan cuando uno ve películas, cuando uno ve Machuca, por ejemplo, que claro. independiente del contexto histórico, da lo mismo que era en el 73, da lo mismo. Cómo esas diferencias se establecen y están súper marcadas y parece que fuera caricaturesco, pero es súper real. Sí. Y sigue pasando y nos seguimos juntando con la misma gente con la que nos rodeamos y que se parece a uno. Nos falta mucho como para llegar a decir, como lo hacen otros países, por ejemplo, como que nos gusta siempre mirar para afuera, en el fondo de que yo soy amiga del hijo del carnicero, pero también soy hija, o sea, amiga de la hija del gerente de no sé dónde. Esa cuestión aquí en Claro. Chile no pasa. No, pues no se comparten espacios, pues. No Exacto. tenéis ninguna forma de compartir espacios de ese tipo, ¿cachai? Eh, Esto va a sonar como súper tonto, pero tú cachai que hay muchos restaurantes en este rato que está haciendo delivery, Uh-huh. ¿cachai? Y tú miras ahí como las listas y hay demasiados locales que no hacen entrega más allá de Plaza Italia, que Claro. como que el eh, digamos que la frontera es Plaza Italia, ese es el lugar. Entonces, claro, pues también tiene que ver con eso, ¿cachai? Con cómo de repente están protegiendo sus marcas, no sé, como eh, entiendo que no, o sea, es una tontera, pero también te da como algún tipo de señal acerca Sí, por supuesto. Sí, y también de qué hacemos, con quiénes nos juntamos, a quiénes exacto, ¿no? llamamos, Y el ¿cachai? cine en ese sentido también hace una referencia a todas esas cosas con algunos elementos como las rejas, por ejemplo, los muros, las separaciones, lo que hablamos en Parásitos, el arriba y el abajo, las escaleras, la luz.
son distintos elementos que va proporcionando el cine en algunas películas que retratan estos temas, en los que tú puedes ver las diferencias entre ricos y pobres. Ujú. Y claro, y no son nada alejadas de la realidad, en el fondo, cuáles son las comunas en Santiago, hablamos de Chile, pero en Santiago, cuáles son las comunas más verdes, cuáles son las comunas con más juegos, más parques, más juegos, más áreas verdes por metro cuadrado, dónde juegan los niños en las poblaciones, quiénes se toman esas canchas de tierra. Entonces también ahí hay una diferencia de colores, de aromas, de la llegada de las farmacias. Por ejemplo, hay comunas que no tienen farmacia. Sí, sí. Entonces, claro, de verdad que somos una gran película. Somos una gran película y nos podrían retratar perfectamente sin que parezca algo exagerado, ni que parezca sacado de una cuestión cómica, ni nada de eso. Y es perfectamente posible armar una escenografía. O sea, yo creo que siempre va a parecerle caricaturesco a alguien que no haya vivido aquí. Exacto. Pero así como que en estricto rigor, todas esas cosas están pasando. Yo tengo que decir que igual, o sea, lo que pasó en Estados Unidos me ha tenido ligeramente conmocionada, pero no me sorprende para nada. No me sorprende para nada y porque siento que al final, así como en Estados Unidos se refieren a razas o sectores que están como más alejados, ¿cachai? De la protección, si se quiere, del Estado, aquí la cosa es lo mismo. Al final, todos los que nos paramos en la Plaza Italia, en Plaza Dignidad, en octubre, somos los negros de esta gente, ¿cachai? Eso. Sí, sí. Ni hablar de blancos que no somos. No, no, o sea, sí. No sé si hay alguien viéndonos que pensara Sí, eso estaba somos viendo. blancos, pero no. No, no No somos blancos. niños, no niños. No lo somos, no lo somos. Así que, sí, no sé. Me Siento impresionó que. mucho. Ay, disculpa, sí. No, dime tú, Es que, dime tú. no, que me impresionó mucho, bueno, también, sí, no es impresionante porque se sabe lo que viene, digamos, pero me impresionan mucho imágenes como la revista Times, si mal no recuerdo, que está de lo que pasó hace como, no sé, 2014 quizás, y rayaban la portada, la rayaron en 1962, 2014 creo, y después 2000. Entonces, en el fondo es exactamente lo mismo, y tú puedes decir, pero ¿cómo? Si estamos en el 2020, y no, son cosas, y el racismo es una cuestión que de nunca acabar pareciera, sobre todo en países como Estados Unidos, gente que lo único que quiere es irse a vivir a Nueva York y vivir el sueño americano, pero Y es es uno como, de los no, países amigo. más nefastos, no lo hagas. Y así como, no, amigo, se va a notar mucho cuando eres de allá. Sí. Pero sí. Sí. No No, sé, ¿qué ibas a decir tú? me acordé de la Jane Fonda, tú mira él, bueno, por razones obvias yo quiero mucho a Jane Fonda, y esa señora la han estado encarcelando toda la vida, creo yo. Todos los viernes. Todos los viernes la encarcelan, y la encarcelan más o menos por lo mismo, pero como desde que tenía como 20 años, porque tiene 80 y tantos. Entonces, Tiene también todos eso los te años. habla. Todos los años pobre señora está ahí como que la encarcelan y todos los años está peleando por temas raciales, por temas de derechos, por derechos de las mujeres. Sí. Es así, pues. Es un ejemplo, siento yo, Lo de mismo cómo se da. el feminismo, las olas del feminismo de pronto vienen cada cierto tiempo, esta oleada, y esta creo que es la cuarta, Sí. y son temas que a lo mejor sí hemos avanzado, nadie lo puede negar, pero en el fondo hay cosas básicas que todavía hace 2 días atrás, 3 días atrás se celebró, o sea, se conmemoró, perdón, el Día por la Salud de las Mujeres, y, y de nuevo, o sea, como tener acceso a cosas que a lo mejor a uno le parecen súper obvias, como tener una toalla higiénica, no lo son, no lo son. Hay actividades como la mutilación genital femenina que todavía se llevan a cabo en algunas regiones, sobre todo de África. Hay documentales acerca de eso. Está Period también, un documental que ganó el Oscar hace un par de años atrás, que habla acerca de cómo las mujeres también se enfrentan a lo que es la menstruación.
que no es como uno la conoce. Y de hecho una persona como de la urbe, digamos, no se maneja mucho en el tema con nuestra sexualidad Sí, y con todo lo que es lo femenino. Hay gente que menos, o sea, en el fondo todavía sigue siendo un tabú ciertas cosas, y el cine también las retrata, entonces también se pueden buscar algunos ejemplos acerca de esos temas. sí. A mí siempre me queda grande que la gente no entienda el rollo de las toallas higiénicas. ¿Qué cosa? Para mí eso, el tema de las toallas higiénicas. Ah, O sea, como que no lo consideren algo crucial, algo central, ¿cachai? En la vida de una mujer. No logro entender que alguien no entienda eso. bueno, no. No logro entender que las toallas higiénicas estén en la sección de pañales. Esa cuestión es otra cosa, ¿cachai? Pero claro, o sea, estamos hablando de derechos mínimos. Hay cosas que para uno son importantes y que entendemos que hay un par de nudos todavía que tenemos que desatar, que tienen que ver con mejorar nuestras condiciones de salud sexual, aportar para poder tener opciones a la hora de abortar, por ejemplo, pero no sé, pues también estamos hablando de garantizar el acceso a exámenes a PAP, Claro. ¿cachai? O sea, que A son a cuestiones... una mamografía, A una mamografía, claro, a una, no sé, una ecografía, no sé, son cosas que, que ahí tú te das cuenta quién las conoce y quién no, porque en el fondo para algunas personas es muy obvio sacar un bono e irse a hacer un Papa Nicolau, pero resulta que para otras no, y en el fondo es súper engorroso, que te tienen que llamar, y tú puedes pasarte años esperando a que te llamen para una radiografía y a nadie le claro. importa. En el fondo, entonces sí, sí, O cuestiones como, no sé, pues el acceso a tratamiento hormonal para mujeres trans, también. Claro, ¿cachai? y debe ser carísimo eso. O el acceso a retrovirales para mujeres y hombres con VIH, que en este rato, dadas las condiciones, Exacto. se les están negando, ¿cachai? Entonces, son cosas que eventualmente parecen algo como tan de nicho y son Mm, cosas tan importantes que necesariamente tienen que verse, que necesariamente tienen que mirarse, exacto. que tienen que ver con la construcción de la dignidad. No estamos pidiendo cosas más allá de las que merecemos como seres humanos, de las que merecemos por el hecho de haber nacido. Yo nazco y merezco como toda esta gama Mm. de cosas que aseguran mi supervivencia y mi desarrollo. ¿Cachai? Siento que ya no hay minorías, porque No, siempre pues, hablan, no, pero es que esta es una minoría, veamos primero la mayoría y después veamos ya no hay eso, no, yo siento que ya no hay minoría, somos todos merecedores de los mismos derechos, en el fondo hay más, es como obvio, hay más población, hay más diversidad, hay más tipos de personas, tipos de hábitos, tipos de todo, en el fondo todos tenemos como el mismo derecho a estar en la fila, digamos. Y sí, espero, no sé, que a lo mejor algún día se agoten esos temas para el cine, que nos sigamos viendo de estos temas y que uno diga, ay, en realidad esto es lo que pasa acá afuera, sino que sean como más, ya parte de una fantasía, a lo mejor utópica, sí, que pasó alguna vez. Pero hasta el momento todavía las películas, podemos ver a lo mejor películas de entre medio del 1950 al 2018 y van a haber miles de películas relacionadas con el tema, en todos los países del mundo. sí. Sí, pero sí, como tú bien dices, esperamos que en algún minuto la gente pueda ver películas para atrás y decir, oh, mira cómo era la cosa antes. Que es lo que nos pasa a Ujú. nosotros de repente con películas más antiguas. Más antigua, claro. Pero, pero sí, sí. Oye, hoy día Ahora, está de cumpleaños Agnes, ¿verdad? oye, sí, O sea, hubiera sí. estado de cumpleaños, pero está de Mira, yo cumpleaños. soy de la idea de que esa gente, como no se muere jamás, porque vive en nuestros corazones, sigue estando de cumpleaños. Y en sus obras, en sus películas. Sí, sí. Cada vez que pongas Entonces un yo, play a una película de Agnes, ¿verdad? Ella va a estar ahí. Y así como todos los exactamente. directores y directoras que se han ido. Yo sigo celebrando el cumpleaños de Juan Gabriel, siempre. También. Juan Gabriel no se ha muerto, vive en mi corazón, para siempre. Trascender Sí, es lo importante. sí, Y también, también empezó el festival ayer, o anteayer, el Queer One. sí, el Weird One. ¿Lo viste? ¿Viste algo? No he visto nada todavía. El día que estaba la Claire Denise eh, con Asayas,
¿Ya? estaban conversando y no caché, como que nunca supe si podía traducirlo a algún idioma. Yo necesito Sí. tener subtítulos aunque sean en inglés, entonces no caché como nunca eso. Disculpa, me da la impresión de que como está alojado en YouTube, debiera tener la posibilidad Debiera de tener, poner subtítulos. Yo no he visto nada todavía, pero sé que sí, está andando. Y es hasta el 5 de sí. junio, si mal no recuerdo. ¿Es harto Lo que rato, un ratito parte, más? lo que parte el 1 de junio es el Festival de Cine Europeo, que hacía la Católica siempre. Este año Ah, ya. lo están haciendo de manera virtual. Bacán. Uno se puede inscribir, las películas tienen como pases limitados, entonces tenéis que estar inscrito para poder acceder a las películas. Y tienen Buena. talleres online también. Sí, Otros que se no me sumaron acuerdo. a esta ola virtual, digamos, son el Sanfic. Va a ser en Sí, agosto, también. va a ser en agosto y también va a ser en modalidad virtual y va a tener acceso también a charlas, a las películas y esto igual es muy importante porque en el fondo no es como que solamente ahora se pone tu play y puedas ver algo, sino que también es la posibilidad de que gente de región, de otros lados de Santiago puedan tener acceso a las cosas que se están haciendo. Eso es mucho, Sí, muy importante, ojalá que después de la pandemia, algún día cuando salgamos de todo esto, esa modalidad a lo mejor también pueda seguir siendo para que no todo se centralice aquí. sí. Sí, sabéis que, bueno, respecto a eso, yo siento que la gran preocupación de los festivales, según como gente que arma festivales, es el tema de cómo hacís comunidad, porque al final los festivales son para eso, ¿no? El tema de ver películas es súper importante, pero lo importante en estricto rigor es la comunidad que armáis alrededor de esas películas. Entonces, al final, el tema es cómo vaya haciendo comunidad. Y, y siento que de todas formas la cosa virtual ha permitido hacer comunidad, va permitiendo hacerla de otra forma, no te abrazas con la gente ni nada de eso, pero te permite como acceder a otras personas. Y a la Y esencia del asunto. Si hay sí, algo que yo rescato de todo esto es que nos hemos podido dar cuenta de muchas cosas, sí, no está esa cercanía, eso de lo humano, digamos, del abrazo, del hablar cara a cara, sino que ahora como estamos nosotras a través de una mm, pantalla, sí nos hemos podido dar cuenta que se puede esto que estás diciendo tú, hacer comunidad en torno al cine. Nos hemos dado cuenta de que podemos trabajar desde nuestras casas, a lo mejor no todos los días de la semana, pero a lo mejor un día a la semana, o cambiar ese estilo de vida que nos tenían cerrados en oficinas, por ejemplo. Nos hemos dado cuenta de varias cosas que también pueden resultar bonitas después de todo esto, que nos mm, permitan estar más con nuestras familias, con otros horarios, poder ver una película que están dando ahora en, no sé, en Berlín, y poder verla acá en la casa. Todo eso a mí me parece como lo rescatable, digamos, de todo esto. sí, sí. Bueno, o sea, ¿por qué iba como al tema de la comunidad? Porque Ujú. yo estoy participando en este rato del Cine Club de la red de salas de cine, que están centralizadas en Sala K, y lo que se está haciendo es que todos los miércoles, no, todos los jueves a las 9 nos juntamos con tareas, vemos películas como tareas y nos juntamos a hablar un poco sobre esas películas, pero también sobre eh, qué, qué- cuál es el sentido de todo esto, ¿cachai? El primer módulo es sobre Chile, sobre el cine chileno y su lugar en el continente. De hecho, se llama Chile y su continente, el primer módulo. Y claro, y se ha dado esa posibilidad eh, de poder estar con gente que es de otros lados también, de otras regiones, eh, que tienen como miradas súper distintas, porque uno quiera o no, como que te vaya encerrando, cuando vive en la región metropolitana, te vaya encerrando como en ciertas ideas, y siento que ha sido como súper positivo en ese sentido. Bueno, Sería aún más positivo si todos tuvieran acceso a internet de calidad, que creo que tiene que ser como una de las grandes aspiraciones que tengamos después de que pase todo esto. sí, Entender como los medios de comunicación como este, como también un derecho básico, claro. ¿cachai? Y otra gran mentira también, de pretender de que todos tenemos internet. Todos No, tenemos un claro, po. computador, o sea, en el fondo esa es una de, de los grandes mitos que pienso yo que se cayó durante estos días, o Sí, estos meses, de que todos tuviéramos acceso, un acceso decente, una conectividad, que no estuviéramos ilimitado. subiendo al techo para estudiar. Entonces esas cuestiones no pueden pasar, así ya basta. Claro, o sea, ya definitivamente forma parte de los derechos
de En los estos derechos de tiempos acceso que uno básicos, tiene. sí, Sí, po. definitivamente. Entonces es eso. ¿Acaso se nos acabó el Martin, tiempo? sí, pero ¿Qué dice el técnico? el productor está ahí El productor, como muy, yo lo veo muy encantado de la vida. Quiero terminar hablando de un cortometraje que ¿Ya? hizo Martin Scorsese Ay, no lo vi, ya, sí. en su cuarentena. Yo en un rato dije, loco, o sea, Marty me cagó básicamente porque sí, como que yo estoy aquí en cuarentena y estoy llorando y Marty tiene 50 años más que yo y él hace un cortometraje. Después No le una importa amiga, nada. la Caro Brown, me dijo, Alepín, se viene una casa enorme, el loco tiene como el medio patio, como que sus condiciones de cuarentena son distintas a las que tiene uno. Así que sí, pero en estricto rigor no es un corto, es como una especie, o sea, es un corto de 5 minutos con reflexiones acerca de la cuarentena, de las condiciones de la cuarentena. Habla de El hombre equivocado, una película de Hitchcock, que yo, gracias a mi autociclo de Henry Fonda, háganse autociclos, háganse todos autociclos de cosas que les gusten. La había visto, entonces habla de esa película, habla del rollo de estar encerrado, y se hace la pregunta, hay un minuto en que dice que no tiene idea de cómo se va a volver a producir una película. Y es así como, no sé cómo lo vamos a hacer, ¿caché? Y me aterró bastante, tengo que decirlo, que Scorsese no sepa cómo va a ser la cuestión, Claro. es como... Ah, Sí, hay muchas cosas que de seguro van a cambiar. Lo que hablábamos también una vez en uno de nuestros programas por Instagram, que era como la modalidad de ir a las salas de cine va a cambiar, seguro. La disposición de las butacas en algunos lados ya están siendo modificadas. sí, subieron unas de unas salas alemanas. Sí. Ahora hay Sí. que ver cómo se comporta la gente, porque, como decía, ¿quién era? Era Ana Belén. O sea, la semana pasada una entrevista, somos demasiado Sí, burros y vamos a terminar siendo lo mismo de siempre nomás. Yo adhiero claro. a ese pensamiento, porque somos demasiado burros, pero yo creo que algunas cosas van a cambiar definitivamente y hay que esperar nomás. En el fondo no sacamos nada con ponernos nerviosos, como dice, no sacamos Sí, nada sin ponernos nerviosos. sí, sí. Me costó entender eso, pero ya. Pero él lo cuenta como, él cuenta en primera persona eso. Sí, pues, no, sí, Ah, pues sí, él así como que anda como con su teléfono y con ya. la cámara frontal, ¿cachai? Y claro, y hay un minuto en el que dice, está ahí en cuarentena, y no es que no estés haciendo nada, dice, estás existiendo, ¿cachai? Oye, ojalá que algunas personas escuchen eso, porfa. Eso dice, no es Esa que no frase. estés haciendo, estás existiendo. No, sí, a mí Scorsese me reconforta casi siempre, ¿eh? Casi siempre. Pero cuando dijo eso de que no sé cómo se va a producir la cuestión, fue como, Claro. pucha. Pero ¿qué le vamos a hacer? Sí. Le piden que tener fe. Aunque no seamos Hay que, católicos, hay que tener hay que tener fe fe en algo, hay que tener fe en en algo. algo. Creamos en alguna cosa, en el Dios del cine, no sé, en algo. En el dios del cine, sí, 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 me parece como óptimo, sí. Oye, el productor me había dicho que ¿Ya? Fran Torres nos había puesto Hola Bellas. Oh, bella tú. Sí, hagamos un reconocimiento a Fran Torres Que como, nos debe una visita aquí, ¿ah? sí, Y cierto, vamos a además contar yo la vi la película. anécdota. Ya, yo la tengo pendiente. Necesitamos ver la película, buscar disfraces. Hay que buscar los disfraces, Porque todo cierto, esto es muy chuta. onírico, todo esto es muy onírico, Sí, así es que hay sí, que sí, hacerlo realidad con la Fran y nosotras dos ahí en un programa. cierto, tenés razón. Sí, porque yo iba a decir la próxima semana, pero no sé si puedo tener mi disfraz para la próxima semana. No, Eh, no, hay que tiene que ser con tiempo para cachar ahí donde. ¿Qué hacemos? sí, pero no, pero le agradecemos ahí a Fran Torres. Además le agradecemos la alta producción de Endorfina, que, Sí, que nos mantiene aquí que existiendo, como dice Jorge. gracias a las Franes que estamos aquí en esta condición y podemos hacer. Bueno, tuvimos
Tuvimos a Eduardo Soto, que dice que las solicitudes, no las solicitudes, la fe tiene que estar en San Orson de todos los cines. Pero sí. Yo, Sí. pues. Sí, adhiero. Sí. Es que yo tengo así como una relación amorosa con Orson Welles, entonces no lo considero como Dios. Y eso. Pero un Dios en la tierra. Sí. Felipe Kralkevich dijo, Spike Lee dijo textual, no vuelvo a una sala de cine hasta que exista una vacuna. Yo sí me lo imagino él haciendo eso. Yo también me lo imagino haciendo eso. Sí. Y Gonzalo, yo asumo que lo comentó a propósito de la conversación de... ¿Dónde estáis viendo eso? Mi pololo me acaba de entregar esta cuestión. Me acaba de entregar estos comentarios. Mira. Después que Gonzalo nos dé dice, unos gráficos. Gonzalo dice, tiene el subtítulo en inglés y no alcanzó por español. Debe ser la conversación de del Weird One. Del Weird One. Sí. Ya, pero igual algo se hace. Sí, de alguna forma lo vamos a ver. Sí, pues. Nos estamos despidiendo entonces. Sí. Le agradecemos mucho a quienes nos acompañaron hoy día. Sí, gracias por el cariño. Sí. Y por la paciencia, porque como que dijimos así, tenemos este programa y hemos tenido muchos problemas para volver a hacerlo, pero lo estamos haciendo. Sí, de a poco se van reconstruyendo cosas, sentimientos, ánimo, todo. Sí. La paciencia. Recomendaciones, suscríbanse a Qubit y mejore su vida. Ay, sí. Movit también tiene algunas cosas, pues ya me decían de Buñuel, ¿quién fue? No me acuerdo. Tiene casi, o sea, no sé si tiene casi todo, tiene muchas películas de Buñuel, muchas. ¿Está Qubit? Muchas. Qubit.tv. El Netflix chileno, ya se me olvidan todos los nombres. Onda Media, perdón. Onda Media. Ondamedia.cl, y están todas estas plataformas donde podéis ver películas, y hay hartas películas para ver, documentales, etc. Sí. Si es que cine hay. Y lávense las manos. ¿Qué es eso? Alcohol. ¿Qué es eso? Ya. Sí, lávense las manos, lávense todo, por favor. A mí no me dejan salir, así que no puedo, me lavo lo que hay que lavarse, pero... Muy bien. No, pero cuidémonos todos, por favor. Cuidémonos todos, sí. Nos vamos. Abrazos para todos. Nos vemos. Chao.